Y ahora sí se está grabando y compartir. Ya. Entonces, el primer tema, como te decía, de esta sesión va a ser ITU, infección del tracto urinario. Antes de pasar a la patología como tal, tenemos que conocer algunas definiciones básicas que nos van a ayudar a diagnosticarla, identificarla y diferenciarla de otras entidades. Ok. Entonces, como lo dice su nombre, infección se genera por un patógeno, ¿verdad? Pero la simple presencia de un patógeno en la orina no nos indica una infección urinaria. Si es que la cantidad de colonias formadoras es mayor a 100.000, em, hablamos de una bacteriuria significativa si se trata de mujeres. Y si es que estamos hablando de varones, una cantidad mayor a 10.000 nos indica una bacteriuria significativa. Eso quiere decir una cantidad importante. El punto referencial para las mujeres es mayor que a los hombres por la misma exposición del tracto urinario al ser la uretra más corta en las mujeres. Y en los pacientes con catéter, el punto de corte es de 1.000 unidades formadoras de colonias. Bacteriuria hace referencia a la presencia de bacterias en la orina. Esta bacteriuria puede ser asintomática. Y en los casos de bacteriuria asintomática con dos urocultivos consecutivos positivos con el mismo germen, en pacientes sin síntomas, hablamos de que no tiene síntomas. Bueno, esa es la definición de nuestra bacteriuria asintomática. Em, Otra cosa importante que debes saber es que esta presencia de bacterias en la orina no se trata, a no ser que se trate de una embarazada o que sea justo antes de procedimientos urológicos invasivos en los que, pues, al penetrar barrera, genere mucha mayor probabilidad de que esta persona realmente haga una infección urinaria. Entonces, de aquí quédate con los valores, 100.000 para mujeres, 10.000 para varones. Este es menos preguntado, menos común de ver, pero igual en pacientes con catéter 1.000. ¿Y cuándo yo lo voy a tratar? Cuando hay embarazo y cuando voy a realizar un procedimiento urológico invasivo. En el resto de ocasiones yo no trato una bacteriuria asintomática porque es solo presencia de germen, pero no clínica, no hay afectación. En cuanto a epidemiología, te he puesto lo más frecuente, es de lejos mucho más frecuente en mujeres, pero la curva cambia a partir de los 50 años, en donde la cantidad de varones que pueden hacer ITU aumenta por afectación prostática, sobre todo por hiperplasia prostática benigna. En cuanto a las mujeres, el riesgo de que una mujer te haga ITU es de por encima del 50%. Por eso se dice que hay alta prevalencia. El pico es de 14 a 24 años relacionado a la actividad sexual y el factor de las mujeres que nos hacen propensas es la uretra corta, alrededor de 3,5 centímetros. En cambio, en los varones se relaciona, si es que es en neonatos o menores de 1 año, a malformaciones. Y si es que es en mayores de 50 años, a hiperplasia benigna de próstata. En cuanto a los agentes, el rey, aquí estrellita, el más importante que debes recordar como agente es E. coli. Escherichia coli es el rey de las citus, es el más frecuentemente causal de las infecciones. De ahí vamos a tener a Klebsiella, Proteus, Staphylococcus
los estafilococos. Pero para que te orientes un poco, los estafilo son la segunda causa en mujeres jóvenes sexualmente activas. Lo puedes relacionar con este tipo de pacientes. Proteus mirabilis, en cambio, se relaciona a litiasis coraliforme, normalmente por litos de struvita, que son aquellos alcalinos, y por orina alcalina, por tanto. Y cándida es menos frecuente, pero se relaciona a inmunosupresión, por ejemplo, en diabéticos, en personas que usan catéter o que han usado previamente antibióticos o un tiempo considerable corticoides, entonces inmunosupresión. De ahí em, todos los anaerobios, es decir, por ejemplo, pseudomonas son considerados atípicos, son menos frecuentes, pero los puedes encontrar más en personas, por ejemplo, también que tienen catéter o que han estado hospitalizados. Lo más común son los de aquí, sobre todo E. coli. En cuanto a la fisiopatología, bueno, vamos a ser breves aquí en realidad. Hay muchos promotores y va a depender de la gente en específico porque ya te he listado varios. En la imagen puedes ubicar al E. coli que va a tener diferentes propiedades que le permiten invadir y generar daño. En esto, en general, va a influir la respuesta inmunológica del huésped. Por eso hablábamos de que los inmunosuprimidos van a tener mayor riesgo. Pero también influye el flujo urinario, porque el flujo urinario va a ser una especie va a realizar una especie de barrido al fluir, a lo que denominamos el lavado mecánico. Entonces, en todos los problemas obstructivos, ya sea por algo intrínseco a la vía urinaria o algo externo que está generando compresión, va a haber alteración del flujo urinario y por tanto estas personas también se vuelven más propensas a, a generar infección urinaria. Otra cosa que podemos destacar de la respuesta inmune es que nosotros vamos a generar, frente a la inflamación y presencia de un agente externo, proteínas de Ham-Forfal, que se caracterizan por acumularse y generar bloqueo al adherirse a la pared tubular. Y por tanto, uno que pueden ser encontradas en los en el desecho urinario y dos que van a generar obstrucción. Entonces empeoran la situación porque o si es que no había una ITU previa, pueden generar una ITU previa. Si es que había una ITU previa, generan más un problema o favorecen un problema obstructivo. Y bueno, las partes de nuestro E. coli que favorecen la infección vienen a ser las fimbrias tipo 1 que permiten la adhesión, el antígeno K que es característico de este agente encontrado en la cápsula y va a hacer que evite la fagocitosis, las fimbrias P que permiten la adhesión también, y las fimbrias, bueno, tipo 1 que ya te había mencionado. Otra cosa que puede influir es el pH ácido. Esto sí es más importante que recuerdes, la clasificación, sobre todo en términos de examen, porque esto es algo bastante preguntado. Puede sonarte bien sencillo, pero tú reconociendo los que corresponden a un grupo y a otro, ya tienes varias preguntas de ahí tú respondidas correctamente. Entonces, vamos a clasificar las infecciones en no complicada y complicada. No complicadas son la gran mayoría. En una mujer sana, joven, no gestante, en tracto normal, perdón, con síntomas, pero que no exceden los 7 días, la semana. Eso nos hace pensar en que hay afectación
baja, del tracto urinario bajo. Recuerda que hacemos la división de alto y bajo en función a lo que está arriba y por debajo o a partir de la vejiga. Entonces, si es que afecta riñón, si es que afecta cálices, si es que afecta uréteres, estamos hablando de afectación del tracto urinario alto. Si es que afecta vejiga, uretra, es afectación del tracto urinario bajo. A la afectación del tracto urinario bajo, cuando hay inflamación, le vamos a decir cistitis. Entonces, cuando escuches cistitis, hace referencia a una ITU de tracto bajo. Ya, y eso es lo más común. Las no complicadas son cistitis que se presentan en una mujer sana, joven. Bueno, este más que requisito es lo más frecuente, pero sana. No gestante, no gestante. Y con síntomas que no exceden una semana. Hablamos de complicada para todo lo demás. Es decir, en varones, simplemente porque te pongan que es un varón el paciente, ya se trata de una ITU complicada. En el embarazo, igual. Con otra patología de fondo, por ejemplo, diabetes. En ancianos también es complicada. En un paciente que usa catéteres también. En inmunosupresión, por ejemplo, si es que a un paciente con lupus le han dado pulsos para inmunosuprimirlo, también es complicada. Por más que su clínica haya sido únicamente de 2 días hasta el momento, igual tengo que considerarla complicada. Ya. Ay, y también aquellas que son refractarias, o sea que inicialmente yo pensaba que eran cistitis, pero son refractarias o son recurrentes, ya. Ahí, bueno, recurrentes es otro término que se repite, que se vuelve a presentar. Pero en función a estas características es que divido, no complicada y complicada. Y la complicada mm, tiende a ser pielonefritis, es decir, afectación del tracto urinario alto. También puede ser una cistitis, por ejemplo, un varón que te haga cistitis igual es complicada. Por eso las flechas van hacia aquí también. Pero esto es lo más frecuente. En cuanto a clínica, como ya te mencioné, vamos a tener infección urinaria del tracto alto y del tracto bajo. Entonces, también los síntomas van a variar, la presentación clínica. En una cistitis, los síntomas suelen ser locales. Que hay disuria, poliaquiuria. Poliaquiuria es aumento de frecuencia urinaria y disuria es dolor al momento de orinar. Urgencia miccional, dolor suprapúbico, pero no hay síntomas sistémicos, no fiebre, no fiebre. En cambio, en la pielonefritis vas a encontrar fiebre, escalofríos, dolor lumbar que se va hacia o dolor en el flanco, puede ser ambos, puño percusión positiva, náuseas, vómitos. Y esto es un datito importante de la clínica. En los ancianos, confusión o letargo puede ser el único síntoma. Puede ser muy inespecífico. En cuanto al diagnóstico, el urocultivo va a ser el gold estándar, el cultivo de mi orina. Gold estándar. Eso quiere decir que a cualquiera, a todos, les voy a pedir el urocultivo y voy a esperar para hacer mi diagnóstico. No, no. Cuando se trata de lo más común, cuando es una cistitis no complicada en una mujer joven, sana, pues le puedo pedir mi urocultivo, sí, pero yo para el diagnóstico no necesito el urocultivo. Yo hago el diagnóstico con la clínica y empiezo mi tratamiento para abordar la patología inmediatamente. En el caso en donde sí o sí tengo que pedir urocultivo es cuando yo estoy pensando en afectación del tracto alto, es decir, en una pielonefritis, cuando una mujer
embarazada lo presenta, cuando hay recurrencia, en varones y cuando hay duda diagnóstica. En estos casos, yo sí o sí tengo que saber el agente causal específico. Y en cuanto a la interpretación de mi urocultivo, vamos a tener como criterio el de 100.000 unidades formadoras de colonias por mililitro. Eso es lo más utilizado, es el criterio CAS, es el clásico. Pero también vamos a tener el criterio de Stam, que hace referencia a lo sintomático y se toma como valor 1.000 unidades formadoras de colonia por mililitro en varones y de 100 unidades formadoras de colonia por mililitro en una mujer sintomática. Ojo con esto, solamente si es que es sintomática. Ya, y aquí te hice énfasis en que el diagnóstico de cistitis no complicada es clínico. No esperas al urocultivo. ¿Qué más voy a evaluar? Tengo que sí o sí a todos mis pacientes que llegan con clínica de este tipo, pedirles examen de orina completo. ¿Y qué voy a ver? Voy a ver el sedimento o si es que se prohibió en primera instancia la tira reactiva. Entonces, evalúo si es que hay leucocituria, piuria. Eso quiere decir más de 10 leucocitos por campo. Y esto indica inflamación, pero no te vayas a confundir porque leucocituria puede no ser infección urinaria, puede ser netamente inflamación. Por eso, recuerda que tiene alta sensibilidad, o sea que en prácticamente todas las situs vas a encontrar leucocituria, es lo más frecuente, pero no necesariamente te quiere decir que hay ITU. ¿Qué vamos a ver respecto a los nitritos? Va a ser nitritos positivos y esto sí es específico para enterobacterias, todas las que, al menos en las mujeres, suelen relacionarse a una mala higiene o a veces a relaciones sexuales por el contacto, ya que se encuentran en el tracto digestivo. ¿Como cuáles? Como E. coli y Klebsiella. Y también vamos a tener la esterasa leucocitaria, que es una enzima de los neutrófilos y se va a encontrar presente por la inflamación. Otra cosa importante es que la hematuria puede estar presente, pero tampoco es confirmatoria de infección. Ya hemos visto en otras patologías de nefrología que pueden presentar hematuria y no es por un agente infeccioso. Ya, en cuanto a diagnósticos diferenciales, te he hablado de tanto ITU del tracto bajo como del tracto alto. Pero en lo más común, que es cistitis del tracto bajo, esto suele tener una clínica algo similar a lo que nos podría dar una cervicitis, por ejemplo. Entonces, tienes que identificar aquellos diferenciales de causas, como causas ginecológicas. Em, por eso te he hecho énfasis en estas características en específico. En cistitis va a haber urgencia miccional marcada, poliaquiuria, dolor suprapúbico, pero hay ausencia del flujo vaginal, ausencia de una alteración del flujo vaginal. En cambio, en una vaginitis o en una cervicitis, es decir, inflamación del cervix, va a haber disuria externa, va a haber presencia del flujo alterado más o más cantidad, que viene a ser la leucorrea, el flujo vaginal, prurito y un cambio de olor vaginal. También, ojo con esto, la uretritis te hace pensar en una ITS, por ejemplo, clamidia, gonococo, si es que hay antecedente sexual nuevo y en curso gradual. En cuanto al tratamiento, estos tres grupos farmacológicos de los primeros cuadritos son bastante utilizados. El primero viene a ser nitrofurantoína, que lo vas a dar por 5 días. La cantidad de días es clave. La dosis también.
pero sobre todo recuerda los días. Nitrofurantoína es la opción número uno, 100 miligramos por 12 horas por 5 días. Solo cuando se trata de una cistitis, porque no va a penetrar el tejido renal. Por tanto, no va a tener efectividad alguna en pielonefritis. Es más local su acción. En el caso de la fosfomicina, este fármaco se caracteriza porque se da a dosis única. Es el único que tú puedes dar una sola vez y ya, cumplió con el tratamiento. También se utiliza para cistitis. Todos estos son lo que yo utilizaría en una cistitis no complicada. Y la ventaja es que tiene una excelente adherencia porque solamente le tengo que dar una vez. De ahí voy a tener a las cefalosporinas, como por ejemplo cefalexina, cefuroxima, y voy a tener a la fenazopiridina. La fenazopiridina se da máximo 2 días y se caracteriza porque tiñe la orina de naranja. Y es algo que al paciente le tenemos que decir porque si no se puede asustar. Eso fue lo de cistitis, pero en adicional, si es que yo ya estoy pensando en una pielonefritis, voy a tener que buscar dar un tratamiento que actúe de forma más sistémica y más agresiva. Entonces, si es que el manejo va a ser ambulatorio, yo le voy a dar fármacos por vía oral, como cuáles quinolonas. Las fluoroquinolonas son ciprofloxacino, levofloxacino. Si es que le doy cipro, va a ser alrededor de 7 días. Bueno, quinolonas, 7 días. Y la alternativa vendría a ser cefixime. Solo si el paciente tolera vía oral y está estable. ¿Qué pasa si mi paciente no tolera vía oral o está inestable? Yo lo tengo que hospitalizar. Y hospitalizado, ¿qué alternativa tengo? Voy a dar fármacos de forma intravenosa. ¿En qué casos? Cuando el paciente está vomitando, está deshidratado, cuando es una embarazada, cuando me ha hecho sepsis, cuando es refractario, no me ha funcionado el tratamiento. En esos casos yo interno y doy antibiótico intravenoso. ¿Qué le voy a dar? Ceftriaxona o aminoglucósidos. Em, Ojo con esto, el seguimiento es de 72 horas. Si es que no mejora, yo tengo que descartar absceso o alguna complicación. ¿Y cómo lo voy a hacer? Le voy a pedir imágenes. Le pido en primera instancia ecografía, pero si puedo acceder a un TAC, le voy a pedir una TAC. Estas son situaciones especiales, las pacientes embarazadas y los pacientes que usan catéter o sonda Foley. Las pacientes embarazadas sí o sí son de alto riesgo, siempre van a ser complicadas, unas situs complicadas. La regla es que siempre tengo que tratar, incluso por más que sea bacteriuria asintomática. Los riesgos son parto prematuro, bajo peso al nacer y pielonefritis. Y los fármacos que son seguros para el embarazo son los betalactámicos, la nitrofurantoína únicamente en el primero y el segundo trimestre, en el tercer trimestre no lo puedo dar, y la fosfomicina, si es que es una cistitis, sí la puedo dar. Es excelente opción, fosfomicina. Pero prohibido, ultra prohibido darle quinolonas. No le puedo dar cipro, no le puedo dar levo. En el caso de los pacientes con catéter o con sonda Foley, no voy a tratar la bacteriuria sintomática, a pesar de que estos pacientes sean más propensos a generar una IT, porque ya el tener su catéter o su sonda hace que haya más cantidad de unidades formadoras de colonias. Em, Solamente voy a tratar si es que hay síntomas sistémicos, si es que me hace fiebre, todo lo que hemos mencionado o termina terriblemente en sepsis. Y como va a ser el manejo, tengo que sí o sí cambiar el origen, es decir, voy a cambiar la sonda y voy a dar antibiótico en función a lo que me salga como agente. Lo tengo que adaptar. En cuanto a las complicaciones, estas son las principales: absceso renal o perirrenal.
¿Cuándo voy a sospechar si es que la fiebre o los síntomas sistémicos persisten por más de 72 horas después de iniciado el tratamiento? ¿Y cómo lo diagnostico? Mediante tomografía. En el caso de pielonefritis enfisematosa, esto se da por una infección necrotizante con gas y eso es lo que voy a poder ver en las imágenes. Voy a ver gas encapsulado. Eso es típico de pielonefritis enfisematosa. Esta es más frecuente en los pacientes diabéticos y es considerada una urgencia urológica. En el caso de sepsis, shock séptico causado por un foco nefrológico, es decir, una urosepsis, esta va a ser más frecuente en ancianos y en realidad es la causa más frecuente de choque en ancianos. Por eso te había recalcado antes que es importante que siempre observes el patrón urinario en un adulto mayor, ya que ellos posiblemente no te hagan clínica florida y simplemente se van a agravar si no encuentras el foco inicial. Aquí te dejo unas pepitas, que son los datos en los que más énfasis hemos puesto. El agente número uno es E. coli y es la respuesta más probable. La litiasis coraliforme te hace pensar en Proteus mirabilis y este es ureasa positivo. La nitrofurantoína es excelente para cistitis, pero es inútil para pielonefritis porque no penetra el tejido. En el embarazo, la única condición en donde se trata es la única condición en donde se trata rutinariamente la bacteriuria asintomática. El diagnóstico de cistitis no complicada es clínico. No tengo que pedir urocultivo en una mujer joven sana que no tiene antecedentes, o sea, no es recurrente. Cualquier ITU en un varón es complicada. Recuerda todas las características que me indican una complicada. Ahí no recuerdo si te lo he mencionado, pero también si te ponen alguna patología congénita o cualquier alteración estructural, una variación genética, por ejemplo, que tiene doble uréter, ya, todo lo que te indique que esa persona nació diferente o tiene algo diferente, ya, eso hace que su ITU sea complicada. Y el gold estándar es el urocultivo. Yo con eso confirmo. Ya, eso fue todo por ITU. A ver, voy a ver si es que hay alguna pregunta en el chat y si no, pasamos rápidamente al siguiente tema, que viene a ser las enfermedades renales congénitas y hereditarias. Es un tema relativamente corto, pero con datos bien específicos. ¿Todo bien? Si es así, me puedes... Ah, ya, genial, genial, genial. Ya, entonces pasemos al siguiente. Puede ser mi internet, está lento. Bueno, está cargando, a ver, voy a esperar a que aparezca. Creo que ya está. Ya.
Pero un momento. ¿Se me escucha? Sí se me está escuchando, ¿verdad? Porque... Sí se escucha. Ah, ya. Gracias, gracias. Pensé que me había ido. Ok. Y entonces, digamos, siguiente tema. Enfermedades renales congénitas y hereditarias. Saltador. No. Y ahora sí, mi pantalla se había congelado. Ok, entonces, ¿cómo vamos a definir estas enfermedades? Cuando es congénito hablamos de algo que está presente al nacer, es decir, se adquirió intraútero, no necesariamente genético, porque puede ser afectado o su presencia puede haberse dado gracias a factores ambientales, a exposición a algo durante el embarazo, muchas cosas, pero también puede tener origen hereditario. Solo que hablamos de hereditario cuando una patología se ha dado por la transmisión de material genético de padres a hijos y puede manifestarse ya sea al nacer, es decir, de forma congénita, o a lo largo de la vida. Por eso es importante diferenciar. Lo congénito no es lo mismo que hereditario, pero sí pueden confluir. Si es que confluyen, se trata de enfermedades genéticas congénitas. El impacto en salud pública es que van, bueno, de las malformaciones del tracto urinario es del 20 al 30% de todas las malformaciones prenatales. La causa del 30 al 50% de la enfermedad renal crónica terminal en niños es debido a un problema genético congénito. Y este es un dato clave, muchas anormalías predisponen a hipertensión arterial en el adulto, porque si es que una persona tiene esta alteración de forma congénita, desde que nació, pues como habíamos visto antes, cuando se afecta el riñón, se afecta el corazón y viceversa. Entonces, cuando hay hipertensión arterial, hay afectación renal, pero cuando hay afectación renal, cuando hay una RC, termina generando sobrecarga hídrica y por tanto hipertensión arterial. En anomalías de número de cromosomas, vamos a tener la agenesia y la secuencia de Potter. La agenesia bilateral, es decir, agenesia no se desarrolló el riñón de forma bilateral. Hay una reducción de orina fetal, hay oligodramnios y por tanto hipoplasia pulmonar, que suele ser la causa de muerte, hay compresión fetal y la característica facies de Potter, que se caracteriza por la presencia de picanto, que puede, puente nasal ancho, implantación de orejas baja y mentón pequeño. En cuanto a la genesia bilateral, la incidencia es muy, muy baja, pero cuando se presenta es mortal. La etiología es por fallo del brote ureteral y en cambio en el caso de la unilateral es más frecuente, igual es rara, de predominio masculino y del lado izquierdo y el pronóstico es compatible con la vida ya que una persona sí puede sobrevivir con un solo riñón. Y ojo que cuando te hablo de que sí puedes sobrevivir, el otro va a tener que compensar, entonces termina habiendo hipertrofia del riñón único. Va a crecer de tamaño, pero no de número. En cuanto a anomalías de función, destacamos lo siguiente. Primero, la fusión hace referencia a la unión de los polos inferiores por un istmo fibroso o parenquimal. Es decir, así, en la parte inferior se unen mis riñones.
y forman el famoso riñón. Ay, perdón, sí, dime. Sí, perdón, es que no se está presentando el PPT. Ay, lo siento. No puede ser. Pensé que estaba compartiendo, lo siento. Ya, ahora sí se ve. Sí, ahora sí se ve. Y a ver, la anterior había puesto. Bueno, no hay tantas imágenes aquí, pero en esta siguiente sí es importante ver la imagen. Ahora han agregado un tema que es imágenes en nefrología. Entonces, esta es una característica. El riñón en herradura corresponde a la fusión de los polos inferiores de los riñones mediante este istmo que es fibroso parenquimal. Y el mecanismo es por ascenso renal. El ascenso renal es detenido por la arteria mesentérica inferior durante la quinta, sexta semana. La presencia de la arteria hace se- que terminen confluyendo porque se desplazan hacia adelante y de forma medial. Y normalmente estas pacientes no tienen síntomas, pero sí tienen más riesgo a litiasis y litiasis bilateral, a generar ITU, a tener más estasis urinaria y se asocia genéticamente al síndrome de Turner. No quiere decir que todos los pacientes con síndrome de Turner lo van a tener, pero los hace más propensos. Y como datito, el riñón en la herradura se encuentra en una posición más baja de lo normal debido a la arteria mesentérica inferior. No se pasó. Ya. Em, Ahora vamos a ver lo más importante para que diferencies displasia renal multiquística de hipoplasia renal. Ya, en displasia renal multiquística hay afectación de la estructura, de la arquitectura del riñón, pero en hipoplasia renal no hay alteración de la arquitectura del riñón, sino solamente del tamaño. Hipo de chiquito. Entonces, cuando vemos displasia renal multiquística, el tejido va a ser desorganizado. Hay, como lo dice su nombre, multiquística, hay muchos quistes y hay estroma inmaduro, es decir, hay cartílago entre estos quistes. Por eso se ve así con prominencias y partes más hundidas y fibrosas. Este riñón va a ser no funcional, no va a funcionar. Y la masa abdominal más común, y es la masa abdominal más común en recién nacidos. En cambio, la hipoplasia renal, como lo dice su nombre, hace referencia a un riñón pequeño, pero no alterado en arquitectura. Em, Al ser más pequeños van a haber menos nefronas, pero a su vez puede ser oligomeganefronia, es decir, con pocas nefronas que se hipertrofian para compensar el hecho de que son pocas y se vuelven gigantes, o hipoplasia segmentaria, en donde por partes va a haber sobre todo una diferencia celular, una diferencia de tamaño, perdón, de tamaño, y esto se asocia más frecuentemente con la hipertensión arterial secundaria a una RC. Y bueno, aquí como Pepita está que en uno, hay daño arquitectónico de la arquitectura del riñón y en hipoplasia no, solamente tamaño. Otra cosa que debes recordar es cómo diferenciar poliquistosis del adulto y del infante.
Básicamente la diferencia es cómo se adquiere, porque ambas son enfermedades hereditarias, pero la autosómica dominante es la del adulto y la autosómica recesiva es la del infante. El riesgo que va a correr una persona que presenta poliquistosis renal autosómica dominante es del 50% de pasarlo a la siguiente generación. En cambio, el riesgo de que se pase a la siguiente generación en una recesiva va a ser del 25%. La edad de presentación de la primera autosómica dominante es entre los 30 a 50 años, es decir, en la adultez. En cambio, la autosómica recesiva se presenta en un neonato o un infante. Las alteraciones genéticas que se pueden observar, te las menciono aquí. Bueno, están en cromosoma 16 y cromosoma 4 en la autosómica dominante y en cromosoma 6 para la autosómica recesiva. La frecuencia en ambas es baja, pero es aún más fluctuante en la autosómica dominante, ya que es de 1 400 hasta 1000 personas. En cambio, es aún más rara en la infantil, que viene a ser 1 en 20.000. En cuanto a la fisiopatología, bueno, vamos a ver lo más resaltante de aquí, que viene a ser esto que te menciono abajo, la mutación policistina. Esto hace referencia a la ciliopatía, a la alteración de los cilios. Se va a dar presentando una disminución del calcio, un aumento del AMP cíclico y va a generar proliferación celular y secreción del fluido. Por lo tanto, va a promover la formación de quistes al alterar la parte más externa. Bueno, la más externa de la mucosa interna, lo que da hacia la luz del túbulo colector renal. En cuanto a manifestaciones clínicas, estos pacientes van a tener hipertensión arterial, dolor lumbar, hematuria por el quiste roto si es que se llega a romper y en caso no se presenta de una forma aguda, va a terminar haciendo enfermedad renal crónica. Algo preguntado, no necesariamente solo en nefrología, sino en general, es que esta enfermedad se relaciona a otras enfermedades, a aneurismas cerebrales en el polígono de Willis, como se puede ver aquí en la imagen azulita, con quistes hepáticos. La mayoría de los pacientes que presentan la patología van a tener quistes hepáticos con diverticulosis y con prolapso mitral. La pepita aquí es que los aneurismas cerebrales son la manifestación extrarrenal más grave, son severos. Entonces, si todavía no se lo han detectado al paciente y tú le detectas esta patología, pues tienes que descartarlos. Y los quistes hepáticos son los más frecuentes, que normalmente se encuentran por hallazgo. La siguiente patología a tratar viene a ser la poliquistosis renal autosómica dominante. El diagnóstico va a ser por imágenes, pero hay unos criterios, los criterios de Rabin, que se realizan en función a ecografía específicamente. Estos nos dicen que en una persona de 15 a 39 años, de 3 a más quistes uni o bilaterales, ya nos indican la patología. En una persona de 40 a 59 años, el punto de corte es 2, y en una persona mayor a 60 años, el punto de corte es 4 en cada riñón. El manejo terapéutico va a ser controlar la presión arterial y para eso de elección tenemos a los YECA y a los ARA2. El tolvaptán
es un antagonista de vasopresina B2 y este ha sido preguntado en el último examen que hubo de nefrología, entonces, de la facultad, entonces es un datito a recordar también. Y es importante porque va a evitar el crecimiento de los quistes, ya que reduce la cantidad de AMP cíclico que promovía la formación de quistes. Y el tratamiento de infecciones quísticas, si es que las hay, con fármacos que sean liposolubles. Por ejemplo, las quinolonas, ciprofloxacino y con Bactrim. Ahora, veamos el opuesto que venía a ser la autosómica recesiva o la versión infantil. En estos casos, la proteína que va a estar afectada va a ser la fibroquistina. Aquí la clínica va a ser bastante marcada, los riñones están grandes, hiperecogénicos, va a haber oligoamnios y muy probablemente hipoplasia pulmonar. La asociación clave va a ser con fibrosis hepática congénita. Em, la causa genética principal de ERC en niños y en jóvenes viene a ser esta poliquistosis renal autosómica recesiva. En cuanto a clínica, va a haber poliuria, polidipsia y las imágenes nos van a indicar riñones pequeños, normales, con quistes córtico-medulares. En cuanto a la afectación extrarrenal, vamos a tener retinitis pigmentosa. Esa es la asociación a nefroptisis. Respecto a los síndromes neurocutáneos con afectación renal, vamos a tener entidades específicas: esclerosis tuberosa y enfermedad de von Hippel-Lindau. La esclerosis tuberosa, también llamada enfermedad de Bourneville, es una enfermedad genética dominante, autosómica dominante, en donde estos son los genes afectados y clínicamente nos van a dar retraso mental, epilepsia y adenomas sebáceos. Pero su afectación renal va a darse mediante angiomiolipomas y quistes. En la enfermedad de von Hippel-Lindau, en cambio, el gen afectado va a ser VHL. Esto es bastante, no bastante preguntado, pero bastante característico de la enfermedad de von Hippel-Lindau. Las asociaciones a la patología que podemos hacer es la presencia de hemangiomas y de feocromocitoma. En cuanto a la afectación renal, se caracteriza por su relación al carcinoma de células claras. Predispone a estas personas. Es importante el porcentaje de personas con von Hippel-Lindau que te puede hacer carcinoma de células claras. En general, los carcinomas, las neoplasias malignas de riñón son poco frecuentes, pero esta es una causa asociada a una patología genética que es importante y suele ser bilateral y multifocal. Em, Además, como defecto de colágeno y otra entidad propia, vamos a tener al síndrome de Alport. Esta va a ser una colagenopatía del colágeno tipo 4 y va a afectar al, al gen de aquí, alcohol 4A5. Este se caracteriza porque el riñón te va a hacer hematuria microscópica persistente y va a terminar en una ERC. Bueno, todas estas enfermedades terminan en una ERC, pero también va a afectar oído y ojo. El oído se afecta con una sordera neurosensorial y el ojo presentando lenticono anterior y manchas retinianas, oscuras, grisáceas.
En cuanto a las enfermedades metabólicas que se pueden presentar, está la cistinosis y esta es la acumulación del gas cistina. Es una enfermedad autonómica recesiva, el gen afectado es este. La forma infantil es la más severa y es causado por el síndrome de Fanconi, en donde hay disfunción del túbulo proximal. Genera pérdida de glucosa, de aminoácidos, de bicarbonato y por tanto también acidosis metabólica y como manifestación da falla de Medro y raquitismo. Pero el hallazgo patonómico viene a ser cristales de cistina en la córnea que generan fotofobia. Aquí te dejo lo más importante y la verdad de esta clase es con lo que te debes quedar. Son los datos fijos. Masa abdominal en el recién nacido me hace pensar en displasia multiquística o hidronefrosis. Hematuria, más sordera, más lenticono, es decir, afectación de oído y de ojo también, síndrome de Alport. Aneurisma cerebral con quistes, poliquistosis renal autosómica dominante o del adulto. Fibrosis hepática con riñones grandes en la poliquistosis renal autosómica recesiva o infantil. Angiolipoma renal y convulsiones, pienso en esclerosis tuberosa. Y carcinoma de células claras y con hemangioblastoma, enfermedad de von Hippel-Lindau. Estas son las asociaciones más frecuentes, entonces es importante recordarlas. Y aquí algunos datitos extra. Potter, los que tienen fase de Potter, la enfermedad, la muerte en agenesia bilateral va a ser por la hipoplasia pulmonar, no tanto por la afectación renal. Em, el riñón en herradura se da porque el ascenso se detiene en la arteria mesentérica inferior. Esta hace que se atasquen y terminan uniéndose y yéndose hacia abajo. En una persona que presenta riñón en herradura, la posición de los riñones va a estar más inferior. El tolvaptán funciona en poliquistosis renal autosómica dominante porque bloquea los receptores B2 de vasopresina y eso hace que haya menos AMP cíclico, menos formación de quistes. En la agenesia unilateral, el riñón que queda va a hipertrofiarse, va a ser la función que el otro riñón no presente debería estar haciendo. Pero no hay más nefronas, solo aumentan el tamaño las que ya están presentes. Y aquí te dejo un organizador del algoritmo para los pacientes con quistes renales. Si es que es adulto y tiene historia familiar, pienso en poliquistosis renal autosómica dominante y busco aneurismas, que es algo que frecuentemente presentan. Si es que es neonato y tiene hígado fibrótico, pienso en poliquistosis autosómica recesiva. Si es que hay una masa unilateral irregular, pienso en displasia multiquística. En casos de hematuria, si es que se presenta con sordera o con afectación ocular, síndrome de Alport. Si es que se presenta con angiomiolipoma, esclerosis tuberosa. Ya, listo. Eso viene a ser todo por esa sesión. No sé si tengas alguna pregunta. Si no, podemos responder juntas. Yo creo que perdón, las preguntas que son solo de estos temas para no extendernos y que la sesión se vuelva muy larga. Entonces, voy a compartir eso. Bien, solo son un par de diapos. Listo. Ya, a ver. Estos son de hito.
La disbiosis, estos son conceptos básicos, pero varias veces se repiten este tipo de preguntas. ¿La disbiosis qué es? Dis, alteración, biosis, bio, de seres vivos, pero que se encuentran, en este caso, en nuestro tracto urinario. Entonces, eh, cuando se alteran, ¿qué pueden significar? Es una alteración del tejido vesical, es la desnaturalización de la proteína TAMS-Hospa, es una causa de infección urinaria, se presenta en núcleo de E. coli, es la presencia de leucocitosis en la pelvis renal. Es una causa de infección urinaria, claro que sí. Siguiente pregunta. Una paciente de 45 años ingresa en la emergencia con lumbalgia, disuria, fiebre. No tiene antecedentes. La ecografía muestra poliquistosis renal bilateral. El urocultivo es positivo. ¿Qué tipo de hito presenta? Si es una mujer que ya tiene poliquistosis renal bilateral, es decir, hay afectación estructural, sí o sí es complicada. Entonces, es hito complicada. Respecto a la infección urinaria no complicada, la no complicada, es la que se produce en hombres y mujeres no, en hombres ya es complicada. Es la que se produce en mujeres sanas, no gestantes, sin alteraciones anatómicas de la vía urinaria, claro que sí. Respecto a las vías e infección de las itus, denominada directa, esta se debe por, eso no lo había mencionado, pero cuando te indican una causa directa, hacen referencia a todo lo que directamente hizo daño al tracto urinario y eso es lo que rompió la barrera de protección y permitió la entrada del agente causal de la infección. Entonces, todo procedimiento o, claro, procedimiento en el que haya penetración de alguna forma del tracto urinario, si es que sobre todo no se realizan de forma adecuada, pueden ser causales de ito. Entonces, ¿cuál de estos correspondería? ¿Infección por disminución de la flora vaginal? No, porque eso es propio, es mi disbiosis, ¿no? Infección por vía linfática, no, porque hablaríamos de un foco diferente que no es foco urinario. Infección por gérmenes de intestino grueso, introito y periné, tampoco, eso es más frecuente, pero no, porque ahí están migrando gérmenes que ya se encontraban en el tracto digestivo. Infección por vía hematógena, no hablaríamos de una sepsis, no, no, no. Entonces nos quedamos con infección por instrumentación o iatrogenia. Iatrogenia hace referencia a lo realizado en un procedimiento. Dime, pensé que prendiste tu micrófono. Igual Ah, no, cualquier no. cosa. Ay, ya, ok, perdón. Entonces sería infección por instrumentación o iatrogenia. A ver, siguiente. Paciente ingresa a emergencias con dolor lumbar, fiebre, malestar general, examen urina patológico. La TAC reporta áreas de necrosis en el riñón y gas intrarrenal. Gas intrarrenal solamente lo vas a encontrar en algo, y bueno, estas características, áreas de necrosis y gas intrarrenal, te hablan de una pielonefritis enfisematosa. Siguiente pregunta. Paciente, mujer de 34 años, ingresa a emergencia con lumbalgia, fiebre, náuseas, malestar general, poliaquiuria, examen de orina con abundantes leucocitos y gérmenes, sangre negativa. La creatinina es de 1,43, o sea, está elevada. Indique su sospecha diagnóstica. Ya, a ver, es una mujer de 34 años. Tiene lumbalgia y tiene fiebre. Es decir, hay afectación sistémica, clínica sistémica, hay náuseas, hay malestar general, poliaquiuria. Entonces ya, es un foco urinario, pero con clínica sistémica. Entonces,
yo ya pienso en una pielonefritis, ¿no? Y dice que hay un aumento de la creatinina, se está en 1,43 miligramos por decilitro. Entonces, es una pielonefritis aguda que me está generando aquí una injuria renal aguda. Siguiente, un cultivo de orina positivo a E. coli en una mujer de 35 años con clínica de infección urinaria. La ecografía reporta doble sistema pielocalicial. No tiene otros antecedentes de importancia. El diagnóstico sería, ya tiene doble sistema pielocalicial. Es una alteración del tracto urinario, ¿no? Ella nació así diferente. Entonces es una ITU complicada. Siempre cualquier alteración de la estructura del tracto urinario va a ser complicada. Paciente mujer de 40 años refiere disuria, poliacuria, lumbalgia, ecografía abdominal, riñón poliquístico, examen de orina con abundantes gérmenes, leucocituria, no fiebre y hemograma normal. Indique el diagnóstico de inicio. A ver, 40 años, disuria, poliacuria y lumbalgia. Y en ecografía sale el riñón poliquístico. Ya, sí o sí es complicado. Indique lo correcto para la prevención de una ITU en un paciente con ITU recurrente. Ah, eso tampoco lo había mencionado, pero cuando la ITU es recurrente, yo sí voy a dar antibióticos de profilaxis. Entonces la respuesta vendría a ser profilaxis antibiótica. Marque el enunciado correcto respecto a la microbiota urinaria. Ya, eso incluso por sentido común se puede responder esa pregunta. Viene a ser, es un conjunto de microorganismos residentes de la vía urinaria que pueden ser comensales, mutualistas o patógenos. Infección urinaria, sí, perdón, dime. Una pregunta, ¿para la profilaxis antibiótica es un tratamiento similar al, digamos, si tuviese una, digamos, digamos, un hito? O sea, ¿se usa lo mismo como para una cistitis? Sí, normalmente no vas a usar antibióticos intravenosos, ¿no? O sea, cuando hablamos de recurrencia, lo más frecuente es que sea de cistitis. Entonces, los fármacos más utilizados para cistitis sí se pueden dar como profilaxis, pero no a dosis plenas. La frecuencia también va a variar. Entonces, sí uso el mismo tratamiento, solo altero la dosis, cambio la dosis y la frecuencia. A veces voy a darlo de forma postcoital y hay personas en las que lo tengo que mantener. Sobre todo porque se asocia a las relaciones sexuales en algunos casos de recurrencia. Entonces ahí sí suele ser postcoital y en función a eso determino el antibiótico en específico, pero se usan los mismos grupos. Ujú. Ya, gracias. Gracias. A ver, siguiente. La infección urinaria complicada. Ah, las que ocurren en hombres, bueno, la primera es, las que ocurren en hombres de saque sí o sí es complicada. Mujeres gestantes, todas las embarazadas también son complicadas. Con comorbilidades, complicadas todos. Diabetes, litiasis de la vía urinaria. Ujú, ya. Paciente con diagnóstico de infección urinaria complicada. Diabético, con creatinina en 2,4 miligramos por decilitro. ¿Qué antibiótico estaría contraindicado? Ya, mira, esto no es netamente de ITU, ni siquiera de nefropatía diabética, es en general, en nefrología. ¿Cuál es el grupo de antibióticos que más daño renal te causan? Es algo bastante útil para varios tipos de preguntas en los que te em, pregunte por contraindicación o por fármacos para tratamiento. ¿Cuáles son los aminoglucósidos? Y aquí vemos alguno. Claro que sí, la micacina.
Tú no le puedes dar gentamicina, no le puedes dar amicacina a un paciente que tiene nefropatía diabética, a un paciente con RC en general, yo no le puedo dar aminoglucósidos, porque generaría más daño, están contraindicados. Y ya. Esto lo había puesto solamente para si hacíamos el banqueo total, pero de este tema último que vimos, hay poquitas preguntas. Vamos a ver estas dos. Y todas estas preguntas han sido del último ciclo que llevó Nefro del 2025-2. A ver, ¿cuál de las siguientes alternativas es una enfermedad congénita renal? Sencillo, tanto hablamos de las características de cada una para que te pregunten cuál es una enfermedad congénita renal. ¿Cuál es? Poliquistosis renal autosómica dominante. Ojo que te hacen referencia a congénita, congénita. Ya. ¿Cuál de las siguientes alternativas es un tratamiento para poliquistosis renal autosómica dominante? Te lo resalté porque hace efecto en los B2 de vasopresina. ¿Cuál viene a ser? De, ajá, los receptores, el tolvaptan. El tolvaptan. Esas son las únicas preguntas que han hecho de ese tema. Ya. Eso vendría a ser todo. eh, Cualquier pregunta, duda, cualquier cosa